Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El ensemble francés Proxima Centauri va a presentar este 30 de mayo en la Villa Médicis, en Roma, sede de la Academia Francesa, un retrato musical del compositor peruano Juan Arroyo, miembro de esta academia el año pasado. Y precisamente para hablarnos de su música y de su trayectoria, Juan Arroyo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Juan Buenas Arroyo. tardes, Jordi. Muchas gracias primero por invitarme a tu programa y permitirme de expresar todo mi trabajo a todos tus oyentes. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Igualmente. Permíteme, Juan, que explique antes que nada que has nacido en Lima, donde empiezas a componer muy pronto. He leído que ya con 14 años componías sin apenas saber leer música. Sí, en realidad, yo creo que todos cuando somos niños hemos comenzado a imaginar cosas, a tararear melodías, pero en mi caso era una cosa un poco más obsesiva y yo pasaba todos los días imaginando sonidos, golpeando cajas como si fueran tambores y de pronto tratando también de, ¿cómo decir?, grabar eso en mi mente para poder reproducirlas al día siguiente y continuar. Y eso, digamos que lo he hecho desde siempre, ¿ah? Desde muy niño, ¿no? Inventaba canciones, con mis hermanos los molestaba para que canten conmigo incluso. Y, y bueno, es así como hacia los 10 años, en el colegio, uno de mis profesores de música me da una zampoña, ¿no? Una flauta de pan, como le llaman en Francia. Y yo empiezo a tocar y una semana después nos pide hacer una composición y yo estaba feliz, ¿no? Feliz porque para mí era como si de pronto me estuviera pidiendo hacer algo que es natural, ¿no? Entonces, así comencé. Es cierto que de pequeño fueron los Beatles los que empezaron a meterte en este mundo de la música. Ah, sí, esa es una también de mis pasiones, porque eso no tiene explicación alguna. Yo comencé escuchando música de los Beatles, pero yo no sabía que eran los Beatles. Y es más, no sé tampoco cómo empecé a conocer cómo poner un cassette en el tocacassettes, porque eso parecía, yo creo, a la edad que ni siquiera tengo recuerdo de cómo yo he llegado a hacer eso. Pero sí recuerdo estar escuchando justamente muchas de sus canciones y tratando de cantarlas sin saber inglés, ¿no? Porque a esa edad tampoco sabía ni siquiera hablar. Entonces, hay una energía, digamos, que me guiaba en esto de la creación, ¿no? Como un fenómeno en el cual yo percibía que me era agradable justamente concebir música. Y a pesar de esa gran memoria que te permitía almacenar tus composiciones, vas a ir al conservatorio a aprender a escribir música, ¿no? Pero mucho más tarde, ¿eh? Primero he pasado por una gran etapa de autodidacta. Yo aprendí a tocar guitarra solo, la zampoña evidentemente también, el canto popular. Y es cuando termino la escuela y que debo tomar la gran decisión de a dónde debo ir a estudiar, a qué universidad, qué carrera, llevar esto que es una cosa bastante, un momento importante, ¿no? En la vida de toda persona. De pronto era como un secreto a voces, tenía que salir, tenía que decirlo, no, yo quiero ser músico, es más, no quiero, soy músico ya, eh, mm, pero tenía que decirlo a mis padres en un contexto bastante complejo en el Perú, que en el 98, pues, todavía Fujimori era presidente, dictador, digamos, del Perú, y veníamos de llevar esta guerra interna con el terrorismo. Terrible guerra. Entonces uno no podía sencillamente a buenas decirle a sus padres, quiero ser músico, ¿no? Porque con las justas ellos podrían mantenerme, ¿no? Vas a estudiar, sin embargo, en el Conservatorio Nacional durante unos años y luego vas a venir a Francia, al Conservatorio de Burdeos. ¿Qué es lo que te hizo decidir que fuera Francia el país de tus estudios? Bueno, antes de que, digamos, el
entremos en el Perú en una época difícil económicamente, yo tuve la oportunidad de estudiar 3, 4 años en un colegio privado que se llamaba André Malraux. Y este colegio, que es un colegio franco-peruano, digamos que puso la semilla en mí de esta francofilia. Incluso yo sabía cantar la Marsellés, ¿no? Y digamos que el hecho de alejarme de esta escuela y pasar por una escuela peruana durante muchos años, creó en mí una cierta nostalgia de esta formación en la cual yo había desarrollado también, digamos, algunos gustos musicales. Entonces, ya habiendo pasado muchos años después en el Conservatorio del Perú y sin ninguna alternativa laboral, viéndolo al horizonte, ¿no? Yo voy a terminar mis estudios y no sé qué voy a hacer después en este país con tantos estudios. Emigré y la pregunta era ¿dónde? Entonces fue una cosa totalmente fortuita que no tiene nada que ver con la música y fue que yo vi el mensaje de Jacques Chirac diciendo que no entraba la guerra en Irak. Y para mí eso fue una confirmación de que Francia era un lugar, una sociedad ideal donde podría acogerme y podría desarrollarme artísticamente y humanamente sobre todo. Habías oído hablar del ERCAM, me imagino, ¿no? Ahí en Perú. Bueno, el Había escuchado Conservatorio hablar de de París. muchas cosas, pero hay que saber también que en los 90 en el Perú todavía se estaba desarrollando a poquitos Internet. Entonces se hablaba, pero no se sabía de lo que se hablaba, como de la Villa Medici. Hablábamos en los pasillos de la Villa Medici de Debussy, como si Debussy hubiera entrado a la Villa Medici hace 5 años, ¿no? O se estrenaba la consagración de la primavera en el Perú en el 2000, en el 2000 y pico, y como si fuera una de las obras más vanguardistas del siglo XXI. Entonces, en realidad eran muchos indicios, pero nada concreto. Pero esos indicios crearon en mí justamente las ganas de ir al encuentro de estas cosas enigmáticas, ¿no? Porque no hay nada más precioso para mí de encontrar algo bello en lo inhabitual. Y justamente se hablaba del IRCAM, pero nadie sabía exactamente a ciencia cierta qué cosa era. Se hablaba de la Villa Medici, del Conservatorio Superior de París, como también un centro de estudios en el que lamentablemente nuestros compositores no habían podido ingresar. Entonces todo eso creaba tabús, todo eso creaba también de mi lado deseos. Quizás esos años en Burdeos fue una perfecta transición antes de llegar a París, ¿no? Por Al supuesto. conservatorio. Sí, es más, yo me escondí de París porque cuando yo llegué a Francia conociendo un poquito la historia republicana del Perú, me dije, no, qué miedo ir al Conservatorio Superior de París, donde ninguno ha logrado entrar. Mejor me voy a replegar en otro lugar y voy a estudiar tranquilamente. Y pasé 4 años en Burdeos, estudié en la carrera de composición con Yannick Bosser, estudié la carrera de piano, estudié música de cámara contemporánea, música electrónica, en fin, me inscribí a cuanta carrera pude para poder conocer de fondo la música y sobre todo que era una oportunidad que se me daba de poder estudiar en el extranjero. ¿Cómo conoces el IRCAM? Porque vas a trabajar en el IRCAM también. Sí, primero estudié. Primero estudié en el IRCAM porque hubo una selección para entrar al curso 1 y felizmente gané el concurso. Estudié un año y eso me permitió de adquirir conocimientos en electroacústica y en composición musical, justamente ayudándome de todos esos elementos tecnológicos para la composición. Años más tarde, con uno de mis proyectos en base a la hibridación sonora, del cual estoy trabajando aún hoy, el IRCAM me invita a hacer una residencia artística con ellos. Entonces paso varios meses trabajando con ellos. Ya en ese entonces no lo podía creer, ¿no? Porque digamos que lo que era en una época de mi vida solamente un ruido de corredor en el Conservatorio del Perú, de pronto aquí tomaba una cosa más concreta. Además, allí tienen el ensamble intercontemporáneo, Sí, excelentes músicos, ¿no? Tocar absolutamente. obras dificilísimas, ¿no? Pero no solamente el intercontemporáneo. El IRCAM trabaja con muchos ensambles, es decir, conjuntos especializados en la música de nuestro tiempo, y eso significa que no son solamente músicos virtuosos técnicamente, sino también músicos que tienen la posibilidad de abrirse a nuevas técnicas. Tienen un espíritu de apertura magnífico, porque a veces los compositores llegamos con técnicas
bueno, que estamos nosotros mismos descubriendo y que proponemos al músico, y un músico tradicional de repente puede sentirse inmediatamente hasta insultado, diciendo, no, esto no se puede hacer. En cambio, un músico especializado en este caso va a abordar la cuestión de una manera más amplia, va a decir, bueno, es que tú puedes mostrarme lo que me está escrito acá. De repente va a buscar entre sus pares alguien que le pueda explicar cómo llevar a cabo este sonido. En fin, es realmente un mundo muy, muy rico. ¿Ha cambiado tu manera de percibir la composición, tu experiencia aquí en Francia? Sí, en realidad ha cambiado muchísimo. Yo creo que el cambio de mi experiencia creativa ha estado en base al cambio de mi visión también de la América Latina. Esas cosas se juntan. Yo cuando llegué a Europa, llegué con 24 años, con sed de ver el progreso, de encontrarme con una sociedad en paz, de descubrir de repente conciertos donde la calidad pues, estaba por todas partes. Y de pronto, con los años en Europa, en Francia, empiezo también a faltar de América Latina, a tornar mi mirada a toda esa complejidad variopinta, esa multiculturalidad que tenemos en el Perú, y sobre todo esa complejidad que tenemos, ¿no? Para avanzar, para retroceder, esa hibridación cultural, porque también podemos entrar a edificios muy modernos en Lima, como de pronto encontrarnos directamente con un curandero en el otro lado de la acera. Entonces, eso que de repente para algunos puede ocasionar escozor, para mí empezó a darme índices de reflexión, en decirme que ahí en el origen se encuentran muchas cosas ricas a desarrollar. He leído, Juan, que utilizabas lo que tú llamas el realismo sonoro mágico. Sí. Muy marquesiano, ¿no? Marquesiano, latinoamericano. Muchas veces se dice que nuestra historia, si fuese contada en un libro, pues el libro sería un bestseller, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a muchas ocasiones, en muchos libros, desde Mario Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez. Y a mí me ha marcado mucho esta visión de la literatura, porque digamos que el sonido es una experiencia. Y yo quisiera revelar de esta experiencia algo de lo cual nosotros no estamos al tanto todavía. No me interesa revelar lo que nosotros ya sabemos. Ir a un concierto de piano para escuchar por enésima vez ese compás, ese la, ese sol, ese si, esas notas tocadas con el mismo sonido, no son más de mi interés, sino lo que me interesa ahora es que cuando el pianista ingresa, ese piano no suene como un piano, sino suene como otra cosa, que nos lleve a soñar a otra cosa. Y eso yo lo he enfocado desde el punto de vista del realismo sonoro mágico, es decir, revelar una sustancia enigmática de ese objeto del cual creíamos poseer ya conciencia. Has llegado incluso a inventar instrumentos, ¿no? Sí, no me bastaban algunas cosas. Es más, al inicio tuve mucho miedo, me dije, vaya, qué locura de traficar estos instrumentos de cuerda. Pero después uno se da cuenta que así han sucedido las cosas, ¿no? Que en algún momento alguien tuvo que inventar el violín también, ¿no? Que era un rebec, que era un palo con una cuerda que vibraba y que de pronto tenía que poner 4 cuerdas. De pronto puso un puente y el puente lo limó para que se puedan tocar una cuerda a la vez. De pronto tuvo que poner un alma para que este instrumento de cuerda pueda vibrar y proyectar su sonido más ampliamente. Y entonces, ¿por qué no hoy, en este siglo XXI, donde las tecnologías nos acaparan, ¿por qué no justamente utilizarlas a nuestro servicio para hacer música? ¿Y por qué no unificar bueno, en el caso de la hibridación, de lo que yo hago, ¿por qué no pasarnos de los altavoces, justamente, que son ese límite, esa frontera entre el humano y su instrumento? Porque muchas veces se hace un concierto de música electrónica y el instrumentista no sabe lo que sucede porque se encuentra detrás del altavoz. Y a mí lo que me interesaba era darle un espacio tangible al músico para que se reapropie justamente de la interpretación, aunque sea de la electrónica. En pintura se habla de pintura textual, de utilizar texturas. En tu música también buscas esas texturas, el viento, el soplo. Bueno, en realidad no sé si yo soy el que las busca o ya son las que me buscan a mí, porque yo sueño muchas cosas y no controlo lo que sueño forzosamente. Y ese sonido de la flauta de Pan, de la zampoña,
ese sonido de corredor, de aire, de viento que circula justamente en uno de esos templos del Sol y la Luna, en el norte del Perú. Eso ha marcado mucho mi experiencia, porque me hace interrogarme justamente sobre las cualidades de ese sonido, de ese aire. Ese aire tiene un perfil, ¿no? Entonces, también tiene derecho a hacer música, no forzosamente un solo ruido, es música. Precisamente, ¿dónde pondrías la frontera entre ruido y música? Bueno, la música es una arquitectura. O sea, el ruido es todo aquello que no es, Accidental. es caótico, que no ha tenido fin, no tiene objetivo. El ruido de repente es el cable de electricidad que uno puede escuchar. El ruido puede ser incluso la propia pulsación de nuestro corazón cuando estamos hablando con alguien, porque no estamos prestando atención a nuestra pulsación forzosamente, sino a lo que dice nuestro interlocutor. El ruido es todo aquello que no organizamos nosotros. La música es arte, la música es una dramaturgia del sonido. Poco ruido, Juan Arroyo, habrás encontrado en Madrid, en la Casa Velázquez y sobre todo en la Villa Médicis en Roma, la sede de la Academia de Francia. ¿Cómo es la vida de un residente de la Villa Médicis, por ejemplo? Bueno, no sé si hay un tipo de vida de residente. Yo lo viví de manera muy agradable. Digamos que esto de llegar a un lugar mágico, pero mágico ¿por qué? Mágico porque trae a memoria todo eso que uno ha aprendido de este lugar, como que Debussy caminaba y vivió ahí. Berlioz también, ¿no? Berlioz también, Bizet, Massenet, pero incluso de los que no llegaron a ir, como Ravel, que postuló tantas veces y que no pudo ingresar, y de pronto uno se encuentra ahí y dice, qué injusticia, yo con mi arte, humildemente, que no sé realmente qué es lo que vale, pero que doy todo para que sea lo mejor posible, yo me encuentro en este lugar donde Ravel debería haber estado. Y de repente esa es una de las primeras cosas que me he dicho, y me digo, qué suerte que tengo. Te obligan a crear, ¿no? Imagino allí hay un contrato, tienes que componer una obra, dos obras. No, en la Villa Medici lo que hay que hacer es llevar a cabo una reflexión artística. Y una reflexión artística no se obliga, se invita. Y yo creo que el que es artista no puede escapar a una reflexión artística. Yo creo que es como que si yo te dijera que yo decidí ser compositor a los 19 años. No, eso no se decide a mi parecer. Uno lo es y uno después tiene que formalizarlo, pero uno lo es. Y yo creo que el artista, el escultor, el pintor, no puede llevar una vida esquizofrénica, ¿no? Uno es y uno lleva esa reflexión. Lo que sucede es que en la vida cotidiana el artista está obligado de hacer otro tipo de cosas para poder vivir, lamentablemente, así es. Y este tipo de residencia nos ofrece la oportunidad de estar a 100% en esta reflexión artística, de no tener que estar pensando en otras cosas y por ende estar trabajando, porque ese es nuestro trabajo finalmente, lo otro es subsidiario. Cada vez más es más difícil en nuestra vida agitada, tiempo de reflexión y menos artística, ¿no? Estábamos hablando de Radio Francia que está eliminando emisiones de música, de creación musical, ¿no? Es una catástrofe, es realmente catastrófico. Son emisiones que llevan años, que hay mucho trabajo de producción. Digamos que espero que la dirección proponga algo para que la creación musical tenga realmente el espacio que se merece. Este país, digamos en Francia, desde donde estamos hablando, tiene una particularidad que es la excepción francesa, que es ese espacio plural y cultural, donde justamente los artistas pueden expresarse. Y aquí se está creando patrimonio de nuestra época. No estamos hablando de si redifundimos magníficas obras del pasado, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que nuestra época, tiene que invertir, no hablo de dinero, sino tiene que invertirse a sí mismo para poder crear nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestra época. Sobre todo el mecenazgo es muy importante para la música, una música que no es rentable, sin duda, ¿no? Bueno, yo veo conciertos que están repletos. Yo creo que hay que invertir totalmente esa manera de pensar. Que haya gente que es totalmente, que puede ser, como decirlo,
que no tenga interés en la música de creación, pues puede haberla. Pero tampoco podemos decir que no hay gente que no está interesada. Yo he ido a cual concierto de música contemporánea acá en esta ciudad y siempre están repletos los conciertos. Y la gente sale a tomarse la cerveza después o a ir a comer y a discutir de lo que acaban de escuchar, que les puede parecer o no. Esto es una gran rifa. Y cuando uno sale de un concierto de creación con una obra que le ha gustado, uno acaba de ganar la lotería. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita, si pasan por Roma, en la Villa Medici, el próximo 30 de mayo, donde el ensamble francés Próxima Centauri va a presentar un retrato del compositor peruano Juan Arroyo. Muchísimas gracias, Juan, Muchas por haber gracias a estado ti, aquí Jordi. con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto Gracias a todo el equipo. de la realización del programa, y enviar también un saludo cordial a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, naturalmente en Perú, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.